Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo desea que te encuentres Funky. Bienvenido una vez más al canal del Funky Cool, de la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Bueno, Funky amigos, disculpen porque ayer no hice video, pero la verdad es que se me está volviendo a apretar la agenda de trabajo y me está costando hacer videos. Pero bueno, hoy me levanté bastante temprano, 6:30 de la mañana que me desperté hoy, desayuné y bueno, ya estoy acá listo para hacerles un video. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, señores, vamos a hablar de Hansi Flick porque está sonando cada vez más fuerte. Supuestamente hay indicios que indicarían, porque son indicios, obviamente, qué redundancia, Funky, que Hansi Flick sería el preferido de Laporta, supuestamente. Estuve investigando bastante sobre Hansi Flick, la verdad, inclusive hablé con un amigo alemán que me dijo, yo no les recomiendo Hansi Flick para el Barcelona, pero bueno, esas son charlas subjetivas que uno puede tener entre amigos, ¿no? Sin embargo, lo que vi en YouTube y lo que hizo Hansi Flick, particularmente en el Bayern de Múnich, me llamó mucho la atención, porque uno puede decir, bueno, sí, el Bayern era una aplanadora, ganaba todos los partidos cuando Hansi Flick lo tomó, pero realmente, ¿qué cambió? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y en qué momento se encontró el Bayern de Múnich? Por eso, hoy les traigo un video tratando de explicar un poco qué hizo Hansi Flick, de acuerdo a lo que yo vi, obviamente. Si tienes más datos, por favor, los puedes compartir también en la caja de comentarios. Antes de comenzar, te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal si todavía no lo has hecho. Es totalmente gratis. Y además, déjale un fuerte like a este video, porque siempre que le dejas un like, esto me ayuda bastante. Bueno, fíjense. Hansi Flick, cuando llega al Bayern, el Bayern de Múnich estaba en crisis. Su director técnico era Niko Kovac y realmente pues no daba con la tecla. El Bayern Múnich está viviendo como una especie de crisis y digamos que todo se desmorona cuando terminan goleados por el Eintracht de Frankfurt 4-1. De esta manera, pues, la dirección deportiva del Bayern Múnich tomó la decisión de despedir a Niko Kovac por aquel noviembre del 2019, si no me equivoco, y terminan dándole el puesto a Hansi Flick. Un Hansi Flick que realmente era desconocido, no tenía mucha experiencia en la élite, sobre todo. Había dirigido a un equipito muy pequeño en quinta división, si no me equivoco. Luego al Hoffenheim, que sí ya hizo un trabajo mucho más grande, porque lo pasó de cuarta a tercera división. Y luego fue asistente de Niko Kovac. Entonces, digamos que Hansi Flick ya tenía esa parte de experiencia. También hay que decir que Hansi Flick fue asistente de Joachim Löw en el Mundial del 2014. Es decir, se estaba nutriendo, ¿no?, de distintas competiciones, de distintos directores técnicos para asumir su propio destino, por así decirlo, para tratar de esculpir su estilo de dirigir. Y bueno, señores, eso fue lo que hizo justamente en el Bayern. Un Bayern que no estaba jugando para nada bien, que estaba en crisis, que algunos jugadores insignias, por ejemplo, como Thomas Müller, estaba siendo relegado. Hansi Flick lo primero que hizo fue, digamos, de acuerdo a lo que vi en el video, obvio, evaluar 4 aspectos. 1, el aspecto de la táctica. 2, la mentalidad. 3, la moralidad. Y el último aspecto fue el de los propios jugadores. Cómo ayudarlos a creer nuevamente en un proyecto y a darles motivación. ¿Les suena algo parecido al Barcelona? Bueno, lo primero que hizo fue meter su mano táctica. Hansi Flick, por lo que ustedes recuerdan de ese Bayern, yo lo recuerdo bastante porque ese fue el Bayern que nos metió el 2-8, la peor derrota y el mayor ridículo europeo que ha hecho el Barcelona. Recordemos que tenía un estilo de presión absolutamente feroz. Hansi Flick ya desde el inicio, desde sus atacantes, comenzaba a presionar, tratando de tapar líneas de pase, tratando de ir a recuperar el balón. El balón era lo más importante. En ese momento Lewandowski jugaba para el Bayern de Múnich, obviamente era un poco más joven, presionaba un poco mejor, pero también tenían a dos bestias como Gnabry y como Sané, que eran muy rápidos y presionaban bastante, por lo cual eso fue lo primero que hizo Hansi Flick, mejorar el ataque del Bayern de Múnich a través de una recuperación de pérdida de balón, a través de una recuperación del balón después de pérdida, forzando esta pérdida en muchos casos, ¿no? Luego, otra de las cosas que hizo fue ajustar la defensa. Si bien es cierto que Hansi Flick
hacía que sus equipos, o bueno, que el Bayern de Múnich defendiera muy arriba, entregándose, también contaba, por ejemplo, con un Alphonso Davies, también contaba con un Upamecano, por ejemplo. Alphonso Davies era el jugador más rápido de la plantilla, corriendo aproximadamente hasta 36 kilómetros por hora, y Upamecano le seguía muy de cerca con un averaje entre 34 y 35, por lo cual eran dos defensores que podían llegar rápidamente a marcar a sus rivales una vez que estos pasaran o sobrepasaran las líneas de presión. Entonces, Hansi Flick jugaba un estilo muy ofensivo. Para él lo importante era una ofensiva muy fuerte, pero también una estabilidad defensiva. Tan es así que fíjense este número. El Bayern de Múnich de Hansi Flick tenía una media de 3.2 goles por partido, es decir, casi siempre marcaban 3 goles. Y ese año el Bayern marcó 116 goles en 52 partidos. O sea, imagínense, bastantes goles que marcaron. Ojo, también hay que decir que recibían una media de un gol por partido. Pero bueno, nuevamente, eso no importa. Lo que decía Cruyff, prefiero ganar 4-3 que 1-0. Entonces, si atacas mucho, también pues evidentemente te expones a que recibes mucho. Sin embargo, también esa temporada Manuel Neuer dejó 16 vallas limpias, un número también importante, ¿no? Otra de las cosas importantes que hizo Hansi Flick ya fue en términos de jugadores. Por ejemplo, ya les dije que rescató a Müller, un Müller que estaba siendo completamente relegado, y lo colocó en una posición muy interesante porque a veces Müller jugaba como una especie de enganche para, digamos, pasarle el balón a los atacantes, pero también Müller hacía muy buenas labores defensivas como contención. Entonces, cuando a Müller lo entrevistan, que fue otra de las cuestiones que vi, en la entrevista dijo que Hansi Flick les daba libertad a los jugadores. Es decir, que confiaba mucho en el criterio futbolístico de cada uno de los jugadores. Obviamente, para confiar en esto, tienes que tener jugadores experimentados o que tácticamente sean brillantes y muy inteligentes. Y por más que mal me caiga Müller, porque a mí Müller no me cae muy bien, hay que decir que es un tipo brillante a nivel táctico porque lo ves, hay que admitirlo y no pasa nada. Entonces, esas fueron las cuestiones. Otra de las cosas importantes que hizo con los jugadores, por ejemplo, fue el caso de Kimmich, que lo mandó al medio centro. Kimmich terminó convirtiéndose en un mediocampista defensivo impresionante, recuperando muchísimos balones y no solo eso, sino también volteándose rápido, haciendo progresar al equipo. El Bayern de Hansi Flick se refugiaba muchísimo en contras letales, y eso lo vimos muchísimo con el Fútbol Club Barcelona cuando perdimos 2-8. Recuperaban el balón y enseguida se enfilaban por lo menos 3 o 4 jugadores, ya te llegaban al área. Gnabry, Lewandowski, Müller, Sané por la otra banda, y después en segunda línea te podía llegar Kimmich y algún que otro jugador. Entonces, importante también que Hansi Flick, apenas recuperaban el balón, mandaba a su equipo para arriba. Y no le importaba ser pragmático. No necesariamente necesitaba el tiki-taka o el toque de un lado para el otro, sino que también si veía un jugador en buena posición que estaba marcando una diagonal, lanzaban el pase largo. Obviamente hay que tener la calidad en los jugadores para hacer esto, ¿no? Otro de los aspectos importantes que sí, digamos, se le aprecia muchísimo al Bayern de Hansi Flick fue toda la transformación física que sufrieron los jugadores. Y aquí es importante mencionar que este Bayern de Múnich fue el que vivió el periodo de la pandemia, el encierro. Es decir, los jugadores no podían ir a entrenar a sus gimnasios, pero Hansi Flick, con su preparador físico, que supuestamente era o es un doctor que tiene muy claro qué es lo que tiene que ser un jugador de fútbol para ganar masa muscular, para ganar resistencia y todo eso, le mandó un régimen de entrenamiento a cada uno de sus jugadores y se conectaban vía Zoom todo el equipo, toda la plantilla, los 25 cuadritos en una pantalla mientras hacían sus entrenamientos, por lo cual la transformación física del Bayern de Múnich fue impresionante y eso se podía ver en el físico de los jugadores. El propio Lewandowski demostró que tenía un físico antes de llegar al Bayern y después de llegar al Bayern. Entonces, impresionante ese trabajo físico. ¿Por qué? Porque evidentemente al exigir un juego de presión constante, feroz, todo el partido, tus jugadores necesitan ganar resistencia, necesitan ganar pues masa muscular también para ir al duelo, para ir a los choques y para ganar esos balones que tanto le gustaba a Flick ganar en campo contrario. Y finalmente, otra de las cosas que le alaban a Hansi Flick es toda la parte de la mentalidad.
El Bayern de Múnich venía de una crisis tremenda porque estaba cayendo derrotado y humillado, por ejemplo, con el Eintracht Frankfurt y otros resultados. Los jugadores ya no confiaban en el proceso, ya no creían en Niko Kovac y estaban totalmente cabizbajos. Y Hansi Flick aparentemente es, a pesar de la cara que tiene, es un tipo muy cercano y logró cambiar la mentalidad de los jugadores y convertirlos en máquinas ganadoras. Ese Bayern de Hansi Flick fue el que gana el sextete. Ese Bayern de Hansi Flick es el que le mete un 2-8 al Fútbol Club Barcelona en plena pandemia. Entonces, señores, ¿por qué hacemos todo ese análisis de Hansi Flick? Porque a día de hoy, después de haber visto esto, obviamente trataré de estudiar a los otros nombres que están sonando, como por ejemplo Roberto De Zerbi. Ahora aparece Flavio Conceição, si no me equivoco, Sergio Conceição, que es el director técnico del Porto. Pues evidentemente están apareciendo muchos nombres, pero Hansi Flick me parece que no sería una mala apuesta. Apareció una noticia en Mundo Deportivo. También la dijo Bild, que es el diario alemán deportivo, o uno de los diarios importantes de allá de Alemania, en el que dicen que Hansi Flick ya está aprendiendo español, porque sí le gustaría aterrizar en el Fútbol Club Barcelona y sí le gustaría hacerse cargo de esta camada de jugadores jóvenes, porque recordemos que el Barça tiene mucho talento joven, a pesar de que ya están de alguna forma consolidados, como un Gavi, como un Pedri, como Lamine Yamal, que pareciera ser que esta temporada es la que se consolida, pues Hansi Flick le gustaría tomar la batuta de este proyecto y ayudar a estos jóvenes a salir adelante, desarrollarse y crear un proyecto ganador. Importante es decir que Flick hizo de Alphonso Davies lo que es, confió en él cuando era solamente un niño. ¿Podría pasar lo mismo con Alejandro Balde? No lo sé. Y aquí vamos con la conclusión final, señores. Lo que hizo Hansi Flick en el Bayern funcionó porque habían jugadores que podían interpretar y ejecutar sus planes de juego. No implica que Flick llegue al Barcelona e inmediatamente todo empiece a funcionar. No. Hay que sacarnos esa idea de la cabeza. Los procesos tardan en cocinarse. ¿Qué pasó con el proceso de Xavi? Que veníamos jugando bien. Xavi mejoró lo que estábamos viendo con Koeman y de pronto llegamos a un pico donde no se podía crecer más y el Barça, ¿qué pasó? Empezó a decaer. Entonces, ¿qué es lo que se espera con un cambio de entrenador? Pues sencillamente que otra vez, tal como lo dijo Xavi en rueda de prensa, se barajen las cartas, borrón y cuenta nueva y se cambie la dinámica. Al parecer, Hansi Flick, que ya tiene 58 años, tendría la experiencia, tiene de alguna otra forma el bagaje en trofeos y los números de partidos, porque ha jugado o ha disputado 306 en la élite, como para encargarse de un banquillo tan exigente como es el del Fútbol Club Barcelona. Con un proyecto con jugadores jóvenes como Araujo, como Cubarsí, como Lamine Yamal, Pedri, Gavi, etcétera, etcétera, Valde, todos los que ustedes quieran. Y al parecer es un técnico cercano que podría ayudar al desarrollo de estos jugadores. Por eso, al día de hoy, yo creo que Hansi Flick es una muy buena apuesta para el Fútbol Club Barcelona. Pero repito, una cosa fue lo que hizo el Bayern, otra cosa lo que podría hacer el Barcelona con las armas que tenga. Yo creo y soy de la opinión que con esta plantilla se puede jugar mucho mejor. Claro que sí se puede, pero también tienen que dejar al entrenador hacer su trabajo. Con Xavi creo que hubo mucha interferencia y ya sigo hablando en pasado porque yo creo que la decisión de Xavi es irreversible. Pero creo que hubo interferencia y creo que Xavi, como decían algunos periodistas, es muy bueno. No terminó imponiéndose. ¿Tendrá que venir un alemán para imponerse? No lo sé. Así que bueno, enfoque amigos, vamos a verlo por acá. Espero que te haya gustado este análisis de Hansi Flick y de por qué creo que podría ser bueno para el Fútbol Club Barcelona, siempre manteniendo pues la frialdad de saber que una cosa es un equipo, otra cosa es otro con distintos intérpretes. Pero con una misma cabeza podría ser y uno podría ilusionarse o uno podría inclusive inferir que las cosas podrían ir para mejor. Vamos a verlo por acá, Fonca amigos. Te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal. Por supuesto, dejarle en la caja de comentarios qué opinas de Hansi Flick y un fuerte like a este video. Nos vemos y será hasta la próxima. ¡Chau!